No sé, ¿se visualiza ya el segundo tema? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Ok, Está en pantalla completa. muy bien. Entonces, ahora complementando al tema uno, vamos a ver lo que son los protocolos de atención inicial y mantenimiento a reacciones adversas a vacunas, especialmente las reacciones severas, ¿no? Entonces, decíamos una reacción adversa más importante en los ESAVI son las reacciones anafilácticas, ¿no? La cual es una reacción grave generalizada, que por lo general es de comienzo brusco y que puede llegar a ser mortal, ¿no? Entonces, esto es una emergencia sanitaria porque pone en riesgo inminente la vida de la persona, ¿no? Y por lo tanto, su tratamiento tiene que ser inmediato, su aborto tiene que ser inmediato, ¿no? Entonces, sabemos que es muy poco frecuente, sin embargo, es la posibilidad de que se presente, ¿no? Y esta es una reacción, pues, en relación con la vacuna posible, ¿no? Su frecuencia es de un caso por cada 1 a 2 millones de dosis, ¿no? Entonces, a veces malentendemos. No significa que tiene que darse las 2 millones de dosis recién para que se presente un caso, ¿no? Sino que la primera dosis puede ser el caso. Entonces, la probabilidad está dado en ese rango, pero el momento de su presentación no determina que tiene que aplicarse recién 1 millón y ahí recién va a aparecer, no es así, ¿no? Sino de todas las dosis aplicadas se presenta en esa probabilidad, ¿no? Entonces el riesgo vital por anafilaxia tras la vacunación se considera pues extremadamente bajo. ¿Por qué? Porque definitivamente eh, es muy raro, ¿no? Pero a pesar de eso hay que estar preparados para abordarlo, ¿no? Y ya les hemos dado algunas indicaciones en la presentación anterior, ¿no? Entonces, la mayoría de episodios generalmente se presentan en los primeros 15 minutos. De ahí lo ideal es que cada vez que vacunamos, nosotros hay que mantenerlo en observación a nuestro vacunado mínimamente 15 minutos, ¿no? Si después, por lo general, después de los 15 minutos es muy raro que se presente. eh, entonces, importantísimo es esa observación, ¿no? Y recuerden que en la época del COVID le hacíamos a los vacunados que estén sentaditos ahí por lo menos 15 minutos y estaba una persona vigilando si tienen alguna reacción, ¿no? Entonces, el mejor abordaje para la anafilaxia es la prevención, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo puedo prevenir? Preguntando, pues, si antes de vacunarlos, si son alérgicos a alguna sustancia, si son alérgicos al huevo. Ya hemos visto por qué muchas vacunas utilizan, digamos, esta proteína para su elaboración, ¿no? Y si son alérgicos al huevo, pues entonces pueden tener la anafilaxia, ¿no? Y en estos casos va a estar contraindicada la vacuna, ¿no? Entonces, ¿cuáles hay que conocer para hacer la sospecha clínica de anafilaxia, ¿no? Entonces, se establece la sospecha clínica de una anafilaxia cuando aparece de manera aguda, cuando es brusco. Eh, un síndrome rápidamente progresivo que afecta a piel o mucosas y que se acompaña de un compromiso respiratorio o circulatorio, ¿no? O sea, va a haber eh, o baja de presión o hipertensión, ¿no? O va a haber compromiso respiratorio, dificultad respiratoria, ¿no? Puede asociarse con síntomas digestivos, como puede ser dolor abdominal, dolor cólico, vómitos o diarrea, ¿no? Y lo que no pasa en el síncope, hemos visto, ¿no? Entonces, el síncope es por lo general leve a moderado, ¿no? La anafilaxia sí es de alto riesgo y es una emergencia, ¿no? Entonces, importante, que tiene que presentarse con esas manifestaciones, ¿no? Los síntomas cutáneos están presentes en más del 80% de casos, ¿no? Aunque su ausencia no descarta la anafilaxia, esto es importante, ¿no? El hecho que no tenga síntomas cutáneos, como eritema, como es prurito, ¿no? No descartan la anafilaxia también, ¿no? Pero en la mayoría, en más del 80% hay síntomas cutáneos siempre, ¿no? En la infancia predominan los síntomas respiratorios y digestivos, ¿no?
La presencia de manifestaciones digestivas se asocia con una mayor gravedad. Esto es importantísimo de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, si hay diarreas, si hay vómitos, ¿no? Lo más probable es que esta anafilaxia sea más grave, ¿no? El shock anafiláctico ya es la pérdida del conocimiento, ¿no? Debido a la anafilaxia, debido por la existencia de una afectación cardiovascular, ¿no? Con una severa hipotensión, ¿no? Entonces puede ser la única manifestación de la anafilaxia, ¿no? En los lactantes, la anafilaxia puede presentarse como un cuadro brusco de hipotonía y letargia, ¿no? El niñito no se mueve, no reacciona, ¿no? Puede tener dificultad aquí el diagnóstico de la reacción alérgica, ¿no? La aparición de síntomas exclusivamente cutáneos o mucosos, sin compromiso respiratorio o circulatorio, no se considera reacción anafiláctica. Esto es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la anafilaxia es un probable cuadro si se cumple, pues, uno de los tres criterios siguientes a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta acá para considerar si es o no una anafilaxia, ¿no? Primero, inicio agudo, ¿no? Segundo, aparición rápida. Tercero, disminución de la presión arterial en minutos, ¿no? Entonces, en el inicio agudo, la ocurrencia puede ser en minutos a horas, ¿no? De un síndrome que afecta la piel y mucosas. Va, por ejemplo, va a haber una urticaria generalizada, ¿no? Un prurito, eritema, ese enrojecimiento, eh, hay flushing o sofoco, ¿no? Hay edema de labios, puede haber edema en la úvula o la lengua, lo que dificulta a veces la respiración también, ¿no? Junto al menos con uno de los siguientes componentes, como puede haber compromiso respiratorio, va a haber disnea, que es dificultad respiratoria, sibilancias, son sonidos auscultados, ¿no? En el pulmón. Estridor es un ruido, ¿no? Laringio, ¿no? Disminución en este caso de la ventilación, ¿no? Y puede haber hipoxemia, ¿no? O sea, ¿qué es hipoxemia? La sangre se va a volver, pues, oscura, ¿no? Disminución de la tensión arterial, ¿no? O síntomas asociados, ¿no? Vamos a encontrar acá disfunción orgánica, como puede haber hipotonía, ¿no? Puede haber síncope, pérdida del conocimiento, puede haber incontinencia, ¿no? Continencia urinaria o fecal incluso, ¿no? El otro criterio es de aparición rápida, dice, ¿no? Eh, Aparece de minutos a algunas horas, ¿no? O sea, hemos dicho, puede aparecer dentro de minutos hasta las 48 horas, ¿no? Y de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a un alergeno potencial, ¿no? A ese paciente, ¿no? Por ejemplo, puede ser por comida, o por veneno de insectos, por fármacos, por exposición a látex o por el ejercicio mismo, ¿no? ¿Qué vamos a observar acá? Que hay afectación de piel y mucosas, ¿no? Hay compromiso respiratorio, hay disminución de la presión arterial, ¿no? Y síntomas asociados a la disfunción orgánica, ¿no? Puede ser respiratoria, puede ser digestiva, cardíaca, ¿no? Cardiovascular, ¿no? Síntomas gastrointestinales persistentes, como va a haber dolor abdominal cólico persistente y vómitos persistentes, ¿no? O llamamos vómitos incoercibles, ¿no? Son vómitos que tienen más de dos vómitos o más de tres vómitos por hora. Ya es un vómito incoercible, ¿no? Disminución de la presión arterial es el tercer criterio, ¿no? En minutos o en algunas horas tras la exposición a un alergeno conocido para ese paciente. O sea, después de la vacuna, pues si come frutos secos o derivados, está expuesto a derivados de la penicilina o antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Esto por lo general lo vamos a ver en lactantes y niños, ¿no? Donde aquí la presión arterial baja o desciende
de una manera superior al 30% de la presión arterial sistólica, ¿no? Entonces, lo normal, la presión arterial sistólica está entre 100 a 140, ¿no? Entonces va a estar por debajo de 100 acá, por debajo de 90 incluso. En adultos, la presión sistólica es inferior a 90 milímetros de mercurio, ¿no? Y por lo general es un descenso superior al 30% de su basal, ¿no? Entonces es necesario a veces tomar la presión antes de vacunarlos, ¿no? Para ver cómo eh, ha bajado después de la vacuna también, ¿no? Entonces, importante es conocer el diagnóstico diferencial de la anafilaxia, porque se puede confundir con otros cuadros, ¿no? Entonces, aquí la presencia del cuadro clínico compatible y el antecedente inmediato de administración de una vacuna van a establecer el diagnóstico de anafilaxia por vacuna. O sea, decíamos aquí la asociación causal es importante, ¿no? Que fue expuesto a la vacuna antes de, ¿no? Entonces, no obstante, es necesario tener en consideración aquí otros diagnósticos, especialmente el síncope vasovagal, ¿no? Que es para los casos de los ansiosos, ¿no? Entonces, podemos confundirlo, ¿no? Generalmente el ansioso no va a tener manifestaciones en la piel y por lo general se pone pálido antes de la pérdida o del desmayo de la pérdida de conocimiento, ¿no? En el caso de la anafilaxia, sí va a haber una reacción de la piel, hay prurito, hay eritema, hay eh, edema, angioedema, ¿no? Entonces, por lo general el síncope lo vamos a ver más pues en adolescentes, ¿no? Y por lo general más en mujeres, ¿no? Diagnóstico diferencial de la anafilaxia, entonces, ¿con quién lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el síncope, con el espasmo de sollozo u otros fenómenos vasovagales por aspiración, reflujo gastroesofágico. Entonces, con otras causas de shock, como puede ser una sepsis, de repente la persona está con una infección, ¿no? Generalizada, puede ser por convulsión o por epilepsia, ¿no? De repente está febril, ¿no? Eh, Angioedema hereditario, ¿no? Por dificultad respiratoria aguda, como es en el caso del asma o del CRUP, ¿no? O trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos posibles diagnósticos diferenciales para eh, diferenciar de una anafilaxia, ¿no? Entonces la anafilaxia sí vamos a tener urticaria, ¿no? También es otro diagnóstico diferencial, la urticaria o angioedema idiopático, ¿no? Que no está relacionado con la vacuna, sino que ya la persona lo tiene como antecedente, ¿no? eh, Enfermedades que simulan edema de la vía respiratoria, como es la disfonía por fármacos, como la metoclopramida, por ejemplo, que produce luego reflujo gastroesofágico agudo, o otro diagnóstico diferencial con síndromes que cursan con eritema o flashing, ¿no? Como es el caso del síndrome carcinoide, el síndrome postmenopáusico, eh, o un síndrome inducido por alcohol, ¿no? El cáncer medular de tiroides, los bipomas, ¿no? El síndrome de hombre rojo, ¿no? Son posibles diagnósticos diferenciales que pueden producir eritema, ¿no? Y que nos pueden confundir con una evolución anafiláctica, ¿no? Otros síndromes neurológicos como epilepsia, ¿no? Otras causas de shock, como es el shock séptico, shock cardiogénico, shock hemorrágico, shock hipoglicémico, ¿no? Entonces hay que descartar esas posibilidades, ¿no? Distrés respiratorio agudo, como en el caso del asma, que puede haber crisis de pánico, el globo histérico, disfunciones de cuerdas vocales, laringoespasmo, y otra miscelánea de cuadros, como puede ser mastocitosis sistémica, enfermedad del suero, cuadros vasovagales, feocromocitomas, síndrome de permeabilidad capilar generalizado, síndrome de restaurante de chino, eh, los escomboroides y los sulfitos. Entonces, toda esta
clasificación de diagnóstico diferencial lo tiene que hacer el especialista, definitivamente, pues, ¿no? Y se hace en equipo, por eso la investigación del SAVI severo tiene que trabajarse en equipo médico, ¿no? Entonces, la presencia del cuadro clínico compatible, pues, de antemano con la vacunación, también es importante encontrar aquí la diferencia que puede haber entre una reacción vasovagal y la anafilaxia, ¿no? Entonces, el inicio en la reacción vasovagal generalmente es inmediato, generalmente en pocos segundos o durante la administración de la vacuna, incluso antes de la administración de la vacuna. Entonces, debido a la ansiedad del paciente. En la anafilaxia, sí va a ser habitualmente al cabo de pocos minutos de la aplicación de la vacuna, ¿no? Pero puede aparecer incluso varias horas después, ¿no? Cuadro respiratorio. eh, en la reacción vasovagal, la respiración va a ser normal, ¿no? En algunos casos puede haber reacción superficial, ¿no? Pero sin esfuerzo respiratorio, ¿no? O sea, no, la persona no va a tener dificultad, ¿no? Eh, o distrés respiratorio, no va a tener. En la anafilaxia sí, va a haber tos, va a haber resuello, va a haber ronquera, estridor o tiraje costal, ¿no? O sea, hay signos o síntomas de distrés respiratorio, ¿no? Hay inflamación de la vía aérea superior, vamos a encontrar edema de labios, edema de lengua, edema de garganta, edema de úvula o de laringe, ¿no? Que son los responsables a veces de producir el bloqueo respiratorio ahí, ¿no? Cuadro cutáneo, en el vaso vagal, por lo general vamos a ver palidez generalizada, piel fría y húmeda, ¿no? En la anafilaxia es todo lo contrario, hay prurito, ¿no? Hay eritema cutáneo generalizado. O sea, en vez de ponerse pálido, se pone rojizo, ¿no? Hay urticaria, picazón, ¿no? Hay angioedema, o sea, el edema localizado o generalizado, ¿no? En cuanto al cuadro neurológico, en el vaso vagal va a haber una sensación de debilidad o mareo. En la anafilaxia, por lo general, hay ansiedad, ¿no? Entonces es importante considerar estas diferencias para poder clasificar. Con ese cuadrito podemos clasificar rápidamente si se trata de una reacción vasovagal o una anafilaxia, ¿no? Y sí, hay que estar preparados para el tratamiento de la anafilaxia, ¿no? Entonces, el éxito del tratamiento de la anafilaxia depende de su diagnóstico primero, de su reconocimiento rápido y del tratamiento precoz y agresivo que hay que darle, ¿no? Entonces tiene que ser una persona experta en el manejo. Entonces es importante que a nuestros médicos hay que prepararlo, pues, a que atiendan en el primer nivel, porque esto puede producirse en cualquier nivel de atención, ¿no? Entonces el manejo de anafilaxia tiene que darse en el lugar, ¿no? Entonces no hay tiempo para referirlo, ¿no? Claro que es necesario luego para hacer el monitoreo, lo puedo referir, pero para el manejo inmediato tiene que ser en el momento, ¿no? Porque ¿qué nos dice ahí? Depende de su reconocimiento rápido, del tratamiento precoz y agresivo, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos? Utilizamos adrenalina intramuscular, ¿no? Al 1 por 1000, ¿no? Entonces, el tratamiento de elección y debe administrarse lo más precoz posible, ¿no? Aunque el diagnóstico no sea de certeza. Yo me puedo equivocar en el diagnóstico, no va a pasar nada si lo administro adecuadamente, la adrenalina, ¿no? Entonces, la dosis recomendada es de 0,01 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, máximo podemos administrar hasta 0,5 miligramos, ¿no? Por dosis, por cada dosis, ¿no? Entonces, la vía de administración de elección es la intramuscular, ¿no? Y por lo general lo aplicamos en la cara anterolateral externa del muslo, ¿no? Entonces, fácil. Entonces, en el equipo de anafilaxia, debemos tener ya nuestra jeringuita con 0,5 mililitros de adrenalina, ¿no? De suceder el caso, entonces inmediatamente hasta la enfermera lo puede aplicar, ¿no?
en la cara anterolateral externa del muslo, ¿no? En el caso de necesidad, dice, puede utilizarse autoinyectores de adrenalina precargados, ¿no? Esto es para el manejo a veces domiciliario, ¿no? Empleando una dosis de 0,15 miligramos en niños y entre 10 a 25 eh, kilogramos, ya son niños de 1 a 6 años, podemos utilizar 0,3 miligramos en los que tengan mayor peso, ¿no? Entonces, la dosis puede repetirse cada 5 a 15 minutos, ¿no? Hasta la mejoría clínica, ¿no? Entonces, lo ideal en un establecimiento de primer nivel lo debemos aplicar pues al momento y luego referirlo inmediatamente a un establecimiento donde le hagamos el mejor manejo, ¿no? De no ser así, podemos aplicarlo cada 5 a 15 minutos, ¿no? Se registrará aquí la hora exacta de administración de las dosis. Esto es importante, ¿no? Entonces, la hora tiene que ser exacta. La aparición de efectos secundarios leves y transitorios, como palidez, temblor, inquietud, taquicardia, cefalea, mareo, va a ser frecuente. Y esto indica que se ha alcanzado el rango terapéutico, ¿no? Eso no es malo, ¿no? Está indicando que estamos dando el rango terapéutico ideal, ¿no? Entonces aquí les he puesto un cuadrito del tratamiento de la anafilaxia, ¿no? ¿Cuál es la dosis aproximada de adrenalina al 1 por 1000 en función de la edad y del peso, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en nuestro kit de atención de anafilaxia, ¿no? Entonces en menor de 1 año, entonces hay que tener pues ya jeringas preparadas, ¿no? Con dosis entre 0,05 a 0,1 un mililitro, ¿no? Entonces aproximadamente son niños de 5 a 10 kilos, ¿no? En 1 a 2 años, que tienen aproximadamente 10 kilos, entonces hay que tener preparado la adrenalina con 0,1 mililitro, ¿no? 2 a 3 años, 15 kilogramos, 0,15 mililitros. De 4 a 6 años, aproximadamente 20 kilos, 0,2 mililitros. De 7 a 10 años, aproximadamente 30 kilos, 0,3 mililitros. De 11 a 12 años, aproximadamente tienen 40 kilos, 0,4 mililitros. Y mayores de 12 años, más de 50 kilos, tenemos 0,5 mililitros. Y esto es para adultos incluso. O sea, es la dosis máxima que podemos aplicar por cada dosis, 0,5 mililitros, ¿no? Entonces, este cuadrito, ténganlo siempre presente y deben tener sus ampollas preparadas en su kit de tratamiento de anafilaxia para no estar preparando en el momento, ¿no? Y según ese cuadrito lo podemos aplicar con toda garantía, ¿no? ¿Y cuál es el mantenimiento del tratamiento de anafilaxia, ¿no? Entonces, acá el paciente debe ser evaluado clínicamente de forma continua, ¿no? Entonces, hay que seguir el sistema de ABCD, ¿no? Entonces, ¿qué es el A? Vía aérea, B, ventilación, ¿no? C, circulación, D, neurológico, E, piel y mucosas, ¿no? La posición en el cúbito supino, entonces hay que poner al paciente siempre con las piernas elevadas, ¿no? Va a enlentecer la progresión del compromiso hemodinámico, ¿no? Entonces hay que ponerlo en esa posición de cúbito supino, ¿no? Con piernas elevadas. Administrar oxígeno. Entonces necesariamente necesitan apoyo ventilatorio porque decíamos que la anafilaxia puede haber también cuadro de angioedema, ¿no? Y eso a veces dificulta la respiración, por lo tanto hay que administrar oxígeno. Instaurar un acceso venoso para la administración de líquidos, una vía, ¿no? Vía venosa. Iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el caso que sea necesario. Entonces hay que preparar a nuestro personal en el área de emergencia en lo que es el manejo del ABC, ¿no? Eh, Medicamentos de segunda línea, ¿no? No hay ninguna otra medicación distinta de la adrenalina intramuscular está indicada sistemáticamente en el manejo de la anafilaxia. No necesito darle otro medicamento vía sistémica, ¿no?
Los antihistamínicos y los corticoides no son fármacos precisos en el tratamiento inicial, ¿no? O sea, inicial es la adrenalina, ¿no? Pero sí le puedo dar después, ¿no? En una fase posterior, ¿no? Porque si es una reacción alérgica, hay que bajar el alergeno con antihistamínicos, con corticoides, ¿no? Puede ser de utilidad los broncodilatadores, como beta-adrenérgicos inhalados, como el salbutamol, por ejemplo, ¿no? Cuando exista broncoespasmo, ¿no? Especialmente si es refractario a la adrenalina intramuscular, porque la adrenalina también mejora el flujo ventilatorio, ¿no? Entonces, en pacientes con sospecha de anafilaxia debe ser remitido a la urgencia hospitalaria para observación y tratamiento de todos los casos, ¿no? Aunque se produzca una mejoría inicial, ¿no? Por la posibilidad de reacciones bifásicas que pueden aparecer horas después del episodio inicial. Entonces, por eso les decía, en el establecimiento nivel uno, lo primero que tengo que hacer es evitar, eh, digamos, la evolución fatal, ¿no? O complicación. Hacemos el tratamiento inmediato y luego lo llevamos a un hospital, ¿no? Porque en el hospital tiene que ser monitoreado y observado, ¿no? Entonces, si un paciente tras la vacunación presenta eritema o urticaria en la zona de inyección, debe ser observado durante al menos 30 minutos. O sea, en el caso que no tiene ninguna reacción, lo observo 15 minutos. Pero si nosotros vemos que ya presenta eritema urticaria, hay que observarlo por lo menos 30 minutos más, ¿no? Para asegurarse de que solamente es una reacción local, ¿no? Y tener preparado ahí nuestro kit de tratamiento de la anafilaxia, ¿no? Si aparecen otros síntomas, aunque fueran leves, como son estornudos, rinorrea, lagrimeo, tos, eritema facial, ¿no? O la urticaria se extendiera a otras regiones, entonces ahí administramos la adrenalina intramuscular, ¿no? Entonces ahí hemos puesto, ¿no? ¿Qué fármacos podemos utilizar, tanto para adultos como niños, en este cuadrito, ¿no? Entonces decíamos la adrenalina intramuscular en adultos, podemos administrar a una dosis de 0,01 miligramos por kilogramo de peso, con un máximo de 0,5 miligramos. Por encima de los 50 kilos, eh, ya tengo mi jeringa con 0,5 miligramos, ¿no? En niños ya hemos puesto el tablito, la tablita de acuerdo al peso, ¿no? Está ahí. De acuerdo al peso pueden tener preparadas ustedes sus jeringas con todas esas dosis. Luego tenemos en sueroterapia, importante es vía eh, de administración de fluidos, fluidoterapia, tanto para adultos, ¿no? Entonces, y en los niños también, ¿no? 20 mililitros por kilogramo cada 5 a 10 minutos, ¿no? Perfusión de adrenalina intravenosa, ¿no? Esto ya es para el manejo hospitalario, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí tienen las dosis que pueden aplicar, ¿no? Tanto para adultos como para niños, ¿no? Podemos utilizar glucagón, ¿no? También, ¿no? Pero este es también ya de manejo hospitalario, atropina, dopamina, noradrenalina. Entonces, les he puesto ahí este cuadrito de dosis, según sean niños o adultos, ¿no? Importante siempre conocer el algoritmo de la actuación en la anafilaxia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Primero, si sospechamos de anafilaxia por vacunación, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Debe ser clínicamente compatible en relación inmediata con la vacunación. Entonces, si ya es una sospecha de anafilaxia, inmediatamente hay que aplicarle la dosis de adrenalina, ¿no? Dependiendo de la edad, ya hemos visto las dosis, y si es mayor de 50 kilos, 0,5 mililitros por dosis, ¿no? Como máximo. Y podemos repetirlo cada 5 a 15 minutos, ¿no? Según cómo vaya la respuesta, ¿no? Si va respondiendo bien, cada 15 minutos. Pues, si todavía no responde, cada 5 minutos, ¿no? Actividad del sistema de emergencia, ¿no? Entonces, la evaluación del ABCD, ya hemos visto, ¿no? Todo lo que hay que evaluar. Tener conocimiento de maniobras de reanimación cardiovascular,
pulmonar, ¿no? Si es preciso, ¿no? Y luego, pues, llevarlo a un hospital para que se haga la vigilancia hospitalaria posterior, ¿no? Entonces, el reconocimiento precoz de los síntomas de la reacción anafiláctica, hemos visto que más del 80% de los casos presentan síntomas cutáneos y pueden presentar otros como son síntomas respiratorios, gastrointestinales, cardiovasculares, neurológicos. Decíamos que cuando se presentan los síntomas gastrointestinales, la anafilaxia puede ser más grave, más severa, ¿no? Signos de alarma, entonces hay que reconocer estos signos de alarma: rápida progresión de los síntomas, o sea, van en aumento. Distrés respiratorio, hay taquipnia, o sea, respiratoria elevada, ¿no? Hipoxemia, o sea, baja de la oxigenación de la sangre. Cianosis, o sea, se ponen las uñas y los labios morados, ¿no? O azules, ¿no? Broncoespasmo, hay sibilancias, ¿no? Edema laringio, vamos a ver que se presenta afonía, cialorrea, estridor laringio, ¿no? Vómitos persistentes, pues cuando era persistente, cuando tiene más de 3 vómitos por hora, ¿no? Hipotensión, ¿no? Por lo general la tensión sistólica está debajo de 90, ¿no? Hay arritmias, puede haber síncope, confusión, somnolencia y coma, ¿no? Entonces hay que valorar aquí la permeabilidad siempre de la vía aérea, ¿no? La presencia de la respiración y el estado cardiocirculatorio, ¿no? Entonces, acciones en el medio extrahospitalario, ¿qué tienen que hacer? Decíamos, eliminar la exposición al alergeno. Primero hay que, si está tomando algún medicamento, que no lo tome, quitarle. Que pueden ser medicamentos, alimentos, picaduras, ¿no? Adoptar la posición del tren de Lemburg, o sea, con la cabeza hacia abajo, las piernas hacia arriba, ¿no? Adrenalina intramuscular, ¿no? Ya hemos visto que se puede aplicar según la edad, según el peso, ¿no? Y cada 5 a 15 minutos, ¿no? Y en el medio hospitalario, pues, estabilizar la vía aérea, administrar oxígeno a alto flujo, realmente a 6 a 8 litros por minuto, ¿no? Y oxígeno al 100%, ¿no? Asegurar acceso venoso de grueso calibre. Entonces, utilizamos aguja número 14 o 16 y poner una vía intravenosa, ¿no? Reposición de fluidos, ¿no? Entonces, sí, hipoclorito de sodio, ¿no? Monitorización continua, ¿no? ¿De qué? De la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la diuresis, ¿no? Eso ya es en el manejo hospitalario, pues, ¿no? Y la terapia adyuvante puede ser salbutamol, ¿no? Eh, Dexoclorofeniramina, ¿no? Corticoides, ¿no? Valorar la intubación, la traqueotomía o cricotirotomía cuando a veces hay edema laringio, entonces hay que hacerle una traqueotomía, ¿no? Pero eso ya tiene que ser un especialista en el servicio de emergencia, ¿no? Síntomas refractarios pueden existir también, entonces el médico tiene que estar permanentemente monitoreando al paciente, ¿no? Y esto es en el manejo intrahospitalario, ¿no? Entonces, actuaciones en la consulta de vacunación, ¿no? Entonces hay 11 consideraciones a tomar en cuenta, ¿no? Primero, valoración de la situación del paciente, establecer el diagnóstico de anafilaxia y el grado de severidad de esta anafilaxia, ¿no? Entonces, avisar, en este caso, hay que ver el teléfono de emergencia de nuestra institución, ¿no? El paciente debe ser evaluado clínicamente de forma continua, siguiendo el sistema ABCD, ¿no? Que se aplica de manera estándar entre cualquier emergencia, ¿no? Esto se aplica a nivel mundial, esto, ¿no? Entonces, A es vía aérea, que es estar revisando y evaluando permanentemente la vía aérea. B, que se esté ventilando el paciente, que su sistema circulatorio esté funcionando. Neurológico, que
hay que ver cómo está su estatus neurológico y la piel y mucosas. No tumbar al paciente mientras se mantenga consciente, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces no le puede dar ningún relajante eh, ni un psicopático, ¿no? Entonces es importante, hay que mantenerlo consciente, importante. Controlar las constantes vitales en todo momento, que hemos dicho, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, que es fundamental, ¿no? Y permanentemente hay que estar estabilizando la vía aérea, pues, ¿no? Entonces, de preferencia, mantener en posición de Flower, ¿no? Administración de oxígeno a razón de 15 mínimo litros por minuto, utilizando mascarilla con reservorio, ¿no? Si hay pérdida de conciencia, introducir ya es para hacer ventilación mecánica, ¿no? Entonces, canalizar el acceso venoso, decíamos siempre utilizar agujas de grueso calibre de 14 a 16, ¿no? Para la vía venosa. Administrar 0,5 mililitros de adrenalina vía intramuscular, esto es de inicio, ¿no? Y luego podemos repetir entre 5 a 15 minutos, pero ya en la vía hospitalaria podemos aplicarlo un poco más distanciado, de acuerdo a cómo está la evolución del caso, ¿no? Puede ser de 15 a 20 minutos. Podemos administrar corticoides, ¿no? Ya posterior, ¿no? Administrar antihistamínicos, ¿no? O administrar también broncodilatadores como el salbutamol, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, conociendo los tipos y características de los eventos supuestamente atribuidos a las vacunas e inmunización y cuál es el ESAVI severo más frecuente, que en este caso es la anafilaxia. Les hemos dado pues la forma como debemos enfrentar estos cuadros y evitar eh, el éxito fatal que puede existir si es que no lo atendemos oportunamente, ¿no?